no me sorprende para nada porque la Ruta 7 es una ruta compleja, pobre, la ruta no tiene la culpa, sino que son las personas que transitan por esa ruta, porque por ahí le llaman la ruta de la muerte, la ruta del petróleo, bueno, la verdad que todos esos adjetivos calificativos son reales, pero en sí tiene que ver con la irresponsabilidad de las personas que circulan por esa zona, ¿no? Es como decías vos, en estos últimos días ha sido la protagonista de todos estos incidentes y tiene mucho que ver con que todo este espacio que ahora se ha habilitado del nodo vial y los ingresos a la ciudad como los egresos, el tercer puente que también influenció mucho, hace que la siniestralidad ahí esté en forma permanente, ¿no? Ujú. Sobre todo en los horarios pico, que es un lugar que digamos, las personas que circulan por aquel lado, que vienen por Centenario, que vienen de Cipolletti inclusive, se quejan de la lentitud que toma eso en los horarios picos, pero también eso hace que al haber tanta circulación haya mucha siniestralidad. De hecho, creo que por lo menos mínimamente el 30% de todos los siniestros viales de la provincia se corresponden a esa zona que es Ruta 7. Los datos sobresalientes son de que lamentablemente en comparación, por ejemplo, con el año 2020, que era la época de la pandemia, que estaba absolutamente todo cerrado, no tenemos mucha diferencia con lo que llevamos a esta fecha. Hay una diferencia de 7 muertes y bueno, y cientos de incidentes que tienen que ver con que no hay lesionados graves, sino que son daños materiales. ¿Ya se equiparó al pre-pandemia o no? Sí, lamentablemente sí, exactamente, es así. Prácticamente es lo mismo. En siniestralidad es igual, porque la verdad que es igual. Con respecto a lo que se refiere a hechos o siniestros viales, existan o no lesionados, ¿no? Y con el respecto a la cantidad de muertes, lamentablemente estamos prácticamente iguales.